Hola, mi nombre es Núñez Pérez Eslovana del Carmen, con la boleta 2023-32-1028 y mi compañera Raya Carrillo Regina con la boleta 2023-32-0441. Del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, herramientas computacionales en ingeniería con el profesor maestro en ciencias Hipólito Ruiz Martínez del grupo 1 y M28. Y el día de hoy les vamos a explicar la tabla de bloques para construir diagramas de flujo. Primero que nada, aquí de este lado tenemos, en esta tabla se conforma por el nombre, la figura, la sintaxis y la descripción y el uso. En este caso vamos a empezar por el nombre o la figura inicio. Como se puede ver en la presentación, aquí está el símbolo. La sintaxis en MATLAB no tiene y en Texas se pone program, guión bajo y el nombre. En la descripción y uso de esta figura es que es un círculo con la letra I mayúscula adentro y nos indica el principio de un programa de flujo. Solo debe haber un inicio. De ahí, la parte de abajo, tenemos la figura de terminación. En MATLAB no existe y en Texas se pone en program. Este igual es como la figura de inicio. Es un círculo más pequeño que el bloque anterior con la palabra fin dentro que nos indica el final del diagrama de flujo y solo debe de haber un final. En los conectores se muestra aquí la figura de su sintaxis, tanto en MATLAB como en la Texas no existe. Y estos son dos círculos todavía más pequeños que los dos bloques anteriores, el de inicio y el de fin, y se usan por pares cuando el flujo del diagrama se interrumpe y se debe continuar en otra hoja aparte. Dentro se usa la misma figura, carácter, letra, símbolo, número, etcétera, de acuerdo a lo que la persona o el usuario quiera nombrarlo. Y el círculo que tiene la flechita en la parte superior es el mientras o el standby y el que tiene la flechita en la parte inferior es el de continúa. En este caso se utiliza, como bien lo dijo en la explicación, cuando en un diagrama de flujo no nos alcanza o no nos da la hoja, hasta abajo se pone el círculo, en este caso que tenemos aquí, la estrellita, y del otro lado de la hoja o en otra hoja aparte se empieza igual con la estrellita, o sea, ya no iniciarías con la figura de inicio. Ahora tenemos entrada de datos o lectura de datos. Aquí se muestra la figura. En MATLAB, su sintaxis es A es igual a input, entre paréntesis, las comillas, y se pone punto y coma al finalizar. En la Texas, la sintaxis se pone request, se pone entre comillas, coma y una A. Este es un rectángulo con un corte en el vértice superior izquierdo, de tal forma que se asemeje a una tarjeta perforada, que era la manera como se alimentaba información a las computadoras de primera generación. Dentro de este bloque se enlistan las variables separadas con coma, cuyo valor numérico deseamos darle desde el teclado. Por otro lado, tenemos el bloque de la salida de datos o resultados, o también conocido como impresión de resultados. Aquí se muestra la figura. En la sintaxis de MATLAB se pone disp, display o fprint. Y en la Texas se pone disp acompañado de la X. En la descripción y su uso, este bloque intenta recrear la alimentación de hojas a una impresora de matriz de punto, que era la forma en cómo se evitaba cómo se enviaba la respuesta o resultado a la computadora del usuario. Dentro del bloque se enlistan las variables cuyo valor numérico deseamos ver en la pantalla, o sea, en el display. De ahí tenemos el bloque de asignación o bloque de proceso, como se muestra igual aquí en la presentación. En MATLAB se utiliza el igual. En la Texas se utilizan estos simbolitos para darle nombre a la variable. Este es un rectángulo con una flechita de sentido de derecha a izquierda y como su nombre nos lo indica, se usa para asignar algo a una variable. Del lado derecho de la flechita solo se puede usar una variable, mientras que del lado izquierdo
de la flechita de asignación podemos usar una constante, una variable, una expresión algebraica. Cuando se usa expresión algebraica, se dice que el bloque es de proceso, pues es ahí donde se realiza el cálculo matemático. De este lado de la presentación tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo donde se utiliza tanto el bloque de inicio, el de terminación, que es el fin, la entrada de datos, que tiene cortado como si fuera una tarjeta perforada. Tenemos el de bloque de asignación, que en este caso aquí se pone la fórmula, y la salida de datos o de resultados, que es donde tenemos el AT. Ahora bien, block if anidados. Como su nombre lo dice, este es el block if anidados. Aquí se muestra la figura, la cual tenemos un camino de sí y un no. La sintaxis de MATLAB se usa el if, el else, el end, pero dentro del if principal se agrega otro if, que en este caso puede decir que es el secundario. Son estructuras block if dentro de otras u otras estructuras block if. A este efecto se le llama anidación. La anidación es infinita y se dice anidado solo cuando se usan las mismas estructuras, o sea, los mismos bloques. En la Texas igual se utiliza el if, el else y el end if. Lo que cambia aquí es que el MATLAB tiene separado el end y el if. En la Texas se utiliza, va junto end if. Aquí tenemos un ejemplo de el diagrama de flujo donde se muestran los bloques y aquí encontramos el camino del no y del sí. Si B1 es igual a H, si eso es sí, es un trapecio regular. Si es no, se va a B2 es igual a H y de ese mismo se saca un no o un sí. Igual en este caso, B1 es igual a H, se va al sí y al no. Si es no, no existe trapecio. Si es sí, se va a B2 es igual a H y vuelve a salir el sí y el no. Igual, si es no, no existe un trapecio. Si es sí, no existe trapecio. Entonces, y de ahí se van cerrando donde se vuelven a utilizar los otros bloques mencionados anteriormente. Un block if compuesto. Aquí se muestra la figura. Es algo 1, algo 2, que tiene el camino del sí y el camino del no. En la sintaxis de MATLAB se utiliza el if, else y end. Y en la Texas igual se utiliza el if, pero aquí lleva el then, abajo el else y sigue con el end if. La descripción y uso. En este bloque se puede realizar dos o más preguntas de comparación unidas con los prefijos y u o, que son and, or. Lo que debemos cuidar son las salidas sí y no. Cuando se usa el prefijo and, lo que estás haciendo es sustituir dos block if simples anidados, como se muestra aquí en este ejemplo. Sí es sí, 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 no, sí, no, no, no. Aquí igual se muestra un ejemplo. Tenemos el de inicio y ya igual aquí nos vamos al no. Si la magnitud 1 es mayor a la magnitud 2 y la magnitud 2 es mayor a la magnitud 3, si es no, nos vamos por este camino. No podemos emitir una conclusión de si forma o no un triángulo. Si es sí, nos vamos a las magnitudes, están ordenadas de mayor a menor. Igual volvemos con el otro caso, un sí y una entrada de la salida del no. Block if compuesto. El block if compuesto anidado, igual aquí se muestra la figura. En la Texas se utiliza el and y el or. El MATLAB no se utiliza. Estas son estructuras block if compuestas dentro de otra u otras estructuras block if compuesta. Las anidaciones, como ya sabemos, son para el mismo tipo de estructuras. Las anidaciones son infinitas. Y aquí se muestra el ejemplo. Aquí volvemos a poner estos en uno solo.
podemos poner el camino del no y el del sí, el no y el del sí. Aquí ya es compuesto anidado, ya tiene varias entradas y salidas. Bueno, yo soy Regina Raya Carrillo, mi número de boleta es 2023-32-0441 y les continuaré explicando las tablas de bloques para construir diagramas de flujo, así como la sintaxis que es necesario utilizar para hacer los programas. El primero será switch case, nombre switch case. Esta es la figura. Aquí tendremos la variable y la misma variable se pondrá aquí abajo. Ahora, aquí pusimos algo 4, algo 3, algo 2, algo 1. Pues son los distintos casos que dependiendo del ejercicio que tengamos que hacer o de lo que queramos poner es lo que irá aquí. Estos números nos indican los caminos. Por ejemplo, esta flecha y este número nos indica que aquí irá el caso 4. Este número nos indica que con este camino de esta flecha iremos hacia el algo 3. Esta flecha con este número nos indica que estamos recorriendo el camino 2 y esta flecha con este número nos indica que estamos recorriendo el algo 1. Todos estos se unirán al final para pues ya terminar con nuestro diagrama. Ahora, la sintaxis es la siguiente. En MATLAB tenemos que es variable es igual a input cositos, switch variable y posteriormente empezaremos a escribir todos los casos, caso 1 y todo lo que corresponde al caso 1. Caso 2, todo lo que corresponde al caso 2. Caso 3 y todo lo correspondiente. Y caso 4 igual, todo lo correspondiente. Por último, escribimos la palabra end. Y bueno, importante mencionar que en la Texas esta estructura switch case no existe, entonces no la podemos elaborar. Ahora, descripción y uso de esto que les acabo de comentar. Es un rombo con la variable de control de la estructura switch case y dependiendo del valor numérico que asigne, el usuario se transfiere al caso correspondiente. Es lo que les mencionaba. El rombo con la variable es esto que tenemos aquí y dependiendo del valor numérico que asigne el usuario, iremos al caso que les decía. Por ejemplo, el 2, esta flecha nos sigue al camino 2 y vamos a este camino. O caso 2. En este tipo de estructuras también puede ser anidadas, unas dentro de otras. La anidación solo se da para mismas estructuras. Y bueno, para que tengamos un poco más claro cómo elaborar el diagrama para un ejemplo ya como tal de switch case, tenemos esto. Aquí, como les mencionábamos, está la variable horario. Aquí nuevamente tenemos la variable horario y estos son los determinados casos. Aquí nos faltaría poner que, por ejemplo, este sería el caso 4 y entonces, no sé, el caso 4 y entonces lo sigue, caso 3. Eso es como para darnos mejor claridad de lo que, al caso al que nos estamos dirigiendo, que es lo que les comentaba anteriormente. Y, por ejemplo, este caso sería buenos días, buenas tardes, buenas noches y bonitas madrugadas. En este ejemplo, lo que hicimos fue para que nos dijera qué saludo teníamos que dar dependiendo de la zona horaria donde se encontraba el usuario. Continuamos con ciclo while. Nombre ciclo while. Esto lo podemos traducir como mientras. Tenemos esta figura que se las iré contando conforme a la descripción, pero antes me iré a la sintaxis. En MATLAB se escribe K es igual a 1, punto y coma, while K menor o igual a 20. Esto se lo estoy pues mencionando conforme al ejemplo, claro. De ahí tenemos todo lo correspondiente que tendremos que escribir. Volvemos a escribir K es igual a K más 1, punto y coma, esto corresponde a esto corresponde a esto y esto corresponde a esto. Y finalmente ponemos el end. En la Texas se escribe de manera muy similar, solo que pues obviamente la Texas maneja otras sintaxis. Entonces K es igual a 2 puntos, que es igual 1, que este sería para asignar los valores en la Texas, el while que sería K, y aquí el signo como tal que conocemos nosotros de menor o igual que sí lo podemos poner a 20, lo correspondiente, y volvemos a asignar poniendo K que es igual a 2 puntos, igual a K más 1, que es como se escribe en la Texas, y el end while. Y bueno, esta sería la sintaxis tanto para MATLAB y para la Texas. Ahora, en descripción y uso tenemos esto que se los iré leyendo a la vez que les voy explicando las figuras. Esta estructura no tiene un bloque como tal. Para poder establecer el ciclo while se usan 3 bloques o 3 etapas. Etapa 1.
de inicio es donde se asigna el valor inicial a la variable de control del ciclo. Es esta parte de la figura. Aquí incluso se escribió etapa 1, que es el inicio, es esto. Ponemos que K y la asignación sería 1. Etapa 2, condición. Es donde preguntamos si la variable de control ya tomó o llegó al valor final. Aquí tenemos etapa 2, pregunta de comparación o condición, que es lo que les acabo de mencionar. Aquí en este caso tenemos que si K es menor o igual a 20. Y la etapa 3, que es incremento o decremento, es donde se incrementa en 1 o en 2 o en 3, etcétera, dependiendo del programador. Y no necesariamente deben incrementar también, puede ser decremento. Es la etapa donde más cuidado se debe tener y no olvidarlo porque se establecería un ciclo sin fin. Esta es la etapa muy importante y es esta de aquí, que nos va a regresar aquí, porque pues es lo que mencionaba, si no, sería un ciclo sin fin. Y aquí teníamos esto, que K está asignada a que K más 1, que es el incremento en este caso, pero pues como se mencionó también puede ser un decremento. Ahora, estas estructuras también se pueden anidar. Para entender bien esta estructura se debe dominar el tema block if. El tema block if es el que les mencionó mi compañera anteriormente y que les explicó más o menos las figuras y la descripción y uso. Esos serían los temas que hay que dominar previamente para poder entender el ciclo while. Tener conocimientos previos de programación también es muy importante y esto es un extra porque es poderoso el while, porque dentro de la condición podemos hacer o realizar 2 o más preguntas de comparación. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, este de K menor o igual, menor este que está asignado a 0 es el de la figura que sería la etapa 1. Luego el de K menor o igual a 20 sería la etapa 2. Y también tenemos el del incremento, que es el de K, que es idéntico al de la figura. Bueno, después de tener el ciclo while, tenemos también el ciclo for. Nombre, ciclo for, esta es su figura, es un poco más compleja y lo que lo distingue del ciclo while es esta parte que tenemos aquí. En un momento se las explicaré con la descripción y uso. Aquí les voy a comentar la sintaxis de MATLAB. Sería for K es igual a 1, 2.1, 2.20. Pues claro, en este ejemplo ponemos todo lo correspondiente que queremos poner y terminamos el for con un end. En la Texas, de igual forma es for, si se dan cuenta es for con mayúscula, cambia por la misma sintaxis de la Texas que pues es diferente. Tenemos que K es igual a 1, no se ponen 2 puntos, se pone una coma, 1,20. Aquí pues podemos notar las diferencias claramente. Ahí en MATLAB utilizamos una F minúscula, en la Texas utilizamos una F mayúscula y en lugar de poner los 2 puntos ponemos las comas. E igual se pondrá todo lo correspondiente y aquí se termina el programa poniendo end for junto y además podemos notar nuevamente cómo el end inicia en mayúscula y en MATLAB no. En la Texas se distinguen las mayúsculas, es la diferencia. Ahora, descripción y o uso. Esta estructura para el ciclo for es conocido como bloque bala y en este bloque se representan en uno solo las 3 etapas bloques del ciclo while. El bloque bala, donde se representan las 3 etapas, está aquí, es esta. Si nos damos cuenta, están 3 etapas aquí mismo. Están 3 etapas aquí mismo. El K1 sería esta. También tenemos K asignada a K más 1, que sería esta de acá, y que I es mayor o menor a 20. Y también ahí están pues las 3 etapas que se mencionaron. Bueno, también continuamos con la descripción y uso. No necesariamente implica que se esté haciendo una pregunta de comparación, solo es representación. Es decir, la variable del ciclo for hace un recorrido desde un valor inicial hasta un valor final con incrementos y decrementos que pues el programador va a ser el que establezca esto. Entonces, pues sí, lo que diferencia de ciclo for al ciclo while es esta bloque bala que pues va a representar todo en uno, se podría decir así. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos notar
el bloque bala, donde están 3 etapas en una solo, que tenemos, por ejemplo, aquí que i está asignado a 1, i está asignado a i más 1, y que i debería de ser mayor o menor a 50. Aquí tenemos el bloque, pues, principal y distintivo del ciclo for. Y bueno, tenemos también pues claramente las demás etapas que conocemos, que son lo que les explicó mi compañera en la primera tabla, como por ejemplo esta y esta. Es lo que les explicó mi compañera en la primera tabla, que es lo primerito del video. Y bueno, también tenemos function. Eh, function es algo muy especial que me adelantaré a esta diapositiva. Para la programación podemos seguir este camino. Programación, estilos. Haciendo programas, continuamos. Primero se hacen funciones, que de estas funciones saldrá el programa principal. Ahora, es muy importante saber, esto es extra. Se podría decir que toda esta parte sería un extra, pero es importante conocerlo antes de conocer la tabla de bloques, para tener un poco de conocimiento sobre las funciones. Bueno, como les comentaba, primero se hacen las funciones y posteriormente a partir de estas ya saldrán los programas principales. El detalle que tenemos con las funciones o con las functions es que para poder hacerlas tenemos que ser expertos en tema para que se use la función, en el tema en que se vaya a usar la función. Si no somos expertos en el tema, será muy difícil para nosotros poder elaborar este programa. Y también, pues claramente hay que ser experto en programación. Si no sabemos de programación, no conocemos de programación y no somos expertos, será muy complicado o casi imposible realizar esto. Y bueno, ahora sí ya me puedo regresar a la tabla de bloques, que sería aquí esta parte, va dirigida aquí y pues se los iré contando así. Pero primero les leeré esta parte de aquí que es importante, que es más o menos los que les acabo de comentar en la imagen pasada. Una función es un subprograma, subroutine o programa auxiliar al programa principal. Una función, esto es muy importante, es un error que se comete muy seguido y un error muy común, especialmente para los principiantes y los que estamos aprendiendo sobre programación. Una función nunca la vamos a poder correr. Si se corre, nunca va a funcionar nuestro programa, por más que esté bien hecho. No se corre, entre paréntesis, run, que es así como se dice correctamente en inglés. Las funciones se mandan a llamar. Eso es muy importante y no se puede olvidar. Como les mencionaba, si corremos una función, nunca va a jalar nuestro programa. Se tiene que mandar a llamar. Las funciones son programas pequeños. Ahora sí puedo continuar con la tabla de bloques. Tenemos esta parte de aquí, descripción y uso. Es una elipse, sería esto, con 2 antenitas en ambos extremos y sobre la elipse se va a escribir el nombre con el que llamaremos a nuestra función. Como sea que la vamos a llamar y como sea que la vamos a guardar, aquí irá nuestra función. Es muy importante también eso, a la hora de guardar la función se tiene que guardar exactamente como la nombramos en nuestro programa. Bueno, en el siguiente renglón entre paréntesis, las variables de entrada o salida separadas por coma nos indica el inicio de la función. Y aquí pues tenemos entrada para una función, que es el inicio. Continuamos con regreso, salida para una función, regreso, return. Es una elipse más pequeña. A la hora de hacer nuestro diagrama, aunque sea la misma figura geométrica, no puede ser del mismo tamaño. Aquí claramente dice, es una elipse más pequeña. Tenemos que fijarnos en esos detalles porque es un error que podemos estar cometiendo y significaría que estamos elaborando mal nuestro diagrama de flujo. Es una elipse más pequeña que el bloque anterior con la palabra return dentro y nos indica el regreso, pues sí, regreso, return, de la función al programa principal. Las funciones no tienen fin, puesto que cuando se mandan a llamar de la ventana de comando nos deben regresar un resultado o una respuesta. Y bueno, aquí tenemos llamar a una función, call-nombre, y tenemos esto de aquí, esta figura de acá, que será su descripción y uso de esto sería lo que les voy a leer a continuación. Este bloque se usa en el programa principal y como le indica la respuesta que se obtiene o que da la función, se asigna a una variable en específico. Aquí 2 puntos muy importantes. Las variables son internas, no externas, no se pueden mandar a llamar. La variable local, entre paréntesis, que es la interna, su uso exclusivo es para ese programa.
Entonces sí podremos de aquí sacar que la variable local es igual a, si podemos llamarla, variable interna. Bueno, esto es lo que les mencioné antes de empezar con la tabla de bloques. Y aquí tenemos un ejemplo para que sea más claro. Aquí esto es lo que va aquí, es psique factorial, que es como llamamos nuestra función. Y bueno, aquí tenemos todo lo que les había comentado. Y eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos su atención. Espero que les haya servido esta pequeña presentación y que les sirva de mucha ayuda para los programas que elaboren y que puedan realizar un uso correcto a la hora de hacer diagramas de flujo y pues con esto ser grandes programadores. Gracias.